Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale para que sepas. Hoy hablaremos del Día Internacional de las Mujeres Rurales y por ello nos encontramos en el Museo de las Culturas Populares, ubicado en calle 5 de febrero, 1107 Poniente, entre calle Independencia y calle Nogal. Agradecemos todas las facilidades brindadas a su directora, la licenciada antropóloga social, Gabriela Sánchez Garza. Continuamos. En este tu programa, Ándale para que sepas, hablaremos sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tiene como objetivo reconocer el papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Fue establecido por las Naciones Unidas en diciembre del 2007. Se observó por primera vez el 15 de octubre del 2008. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a prepararlas frente al cambio climático. Pero tenemos que observar que como problemática las mujeres de las zonas rurales sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a su trabajo y productividad. Tienen muy poco o ningún acceso a la tierra, a los materiales agrícolas, créditos, mercados, etc., tal como los tiene el sector masculino que se dedica a realizar el mismo trabajo. Además, tampoco cuentan con un acceso equitativo a la educación, capacitación, infraestructura y servicios como el agua. Pero no te cuento más, te invito a que sigas conmigo y mis compañeras para conocer más sobre este tema. Soy Diana Salazar, continuamos. El día de hoy en la entrevista nos encontramos con la licenciada Julieta Hernández Camargo, quien también tiene su sección aquí en el programa de Ándale para que sepas, que se llama Coge Conciencia. Bienvenida y muchas gracias por la entrevista. Yo nací el 15 de octubre en la población que se denomina Ignacio Zaragoza del municipio de Durango y que pertenece al medio rural, y nací precisamente el Día Internacional de la Mujer Rural. ¿Cómo podemos definir a una mujer rural para las personas que no entran todavía un poco en contexto? Bueno, pues somos las que nacemos en el medio rural. Yo nací en la Sierra de Durango, y ¿cómo se nos denominaría? Pues como personas, al menos yo me considero así, que luchamos día con día para salir adelante. Y yo estuve trabajando en el campo, llegué a sembrar, tengo cicatrices aquí de la hoz todavía. En el medio rural se usa que toda la familia participe en el trabajo del campo. En mi caso, en mi familia, así era también, o sea, participábamos todas y todos en el trabajo del campo, sembrando la tierra y realizando algunas otras actividades. ¿Qué tiene de especial el asunto de ser del medio rural? Pues que tiene un montón de desventajas sociales, poco acceso a la salud, acceso a la educación difícil. Yo tenía que ir a trasladarme a otra población un poquito más grande para poder recibir la educación primaria. Y la primaria, porque en mi época todavía no había secundaria en la población donde yo nací, donde yo crecí. Y háblenos un poco acerca de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Usted cómo cree que esté la situación en el medio rural para las mujeres? Bueno, pues como lo decías tú, en épocas pasadas, pues ni siquiera se pensaba que una mujer pudiera acceder a un método anticonceptivo, a algún método de planificación familiar. Mi mamá tuvo 10 hijos e hijas. Ahí está la prueba, pues, de lo que eran los derechos sexuales y reproductivos en esos años. Pero hoy, en este tiempo, todavía no se tiene el acceso completo a los derechos sexuales y reproductivos en el medio rural. En el medio indígena tampoco, pero pues si nos damos cuenta que aún aquí en la zona urbana no los tiene, no se accede con tanta facilidad a esos derechos, el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso al aborto legal, el acceso simplemente a la protección de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, no hay todavía el acceso aquí en la zona urbana, en la ciudad de Durango, pues en el medio rural, aunque sí hay más que en mi época cuando yo nací, pero de todas formas todavía existen muchas carencias de esta atención en el medio rural. En el medio rural, ¿qué es lo que se puede hacer la mujer y qué es lo que no en sí? Porque regularmente el trabajo duro, pues se lo dan a los hombres. Bueno, sí, en mi época que yo estuve allá, pues las mujeres
hacían las labores domésticas, pero las niñas y niños sí íbamos a sembrar, a apoyar al papá en las labores que les dicen, en las milpas, pero las mujeres pues se dedicaban a hacer el lonche, la comida para llevársela, y en sí a cuidar los animales, porque en el medio rural se tiene un sistema económico distinto. O sea, se vive de la tierra, pero también se vive de los animales, y los animales algunas veces domésticos, pues las mujeres sí apoyan, incluso en la labor, pues llevando las gordas, que así les dicen, llevando el lonche para los que están trabajando en la tierra, y bueno, en la actualidad yo veo más participación en las mujeres, ya incluso hay ejidatarias, que eso es muy importante porque anteriormente las mujeres no accedían ni siquiera al derecho a la tierra, siempre eran los hombres los titulares de los derechos de la tierra, y en la actualidad sí ha avanzado, o sea, no puedo decir que no, sí ha avanzado, pero por ejemplo en cuanto al tema que nosotras manejamos, que son los derechos sexuales y reproductivos, ahí hay poco avance, incluso pues si nos damos cuenta en la misma zona urbana, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con todas aquellas mujeres que toda su vida se dedicaron al campo? Cuando envejezcan, ¿qué va a pasar? Pues es algo terrible, incluso ahorita cuando me estabas diciendo tú qué va a pasar, porque en sí las mujeres, por ejemplo, muchas mujeres que tienen todavía estufas de leña o calentones que les llamaban, sufren de los pulmones. O sea, eso es terrible, yo me di cuenta hasta este tiempo, y bueno, mi mamá, aunque vivió hasta los 98 años, su principal problema fueron los pulmones. Fue fumadora, pero muy poco tiempo, pero la mayoría del daño del pulmón se le hizo a raíz de aspirar el humo de la leña, porque se cocinaba con leña. Entonces, al envejecer las mujeres, pues se envejecen con un problema en los pulmones. Ese es un problema muy grave. Obviamente, pues no tienen jubilación, ni hombres ni mujeres en el campo tienen jubilación, y pues estarán desde luego a expensas de lo que los hijos los puedan apoyar. En el caso de mi familia tuvimos la suerte de que gracias a lo que mi mamá nos animaba a estudiar, ella siempre consideró que la única arma que podíamos tener era estudiar, y por eso pues mis hermanos mayores vinieron a la escuela Hijos del Ejército, una escuela que hizo Lázaro Cárdenas, que era un internado para hijos de campesinos, hijos de defensas rurales. Entonces el acceso a la educación nos dio la posibilidad de que mi mamá estuviera en la ciudad y tuviera atención médica, pero si te pones a ver a la mayoría no tienen esa suerte, y la mayoría se quedan solas y abandonadas en la población. Y bueno, vemos que también en el medio urbano hay abandono de las personas adultas, pues en el medio rural existe ese problema de que no tienen algún medio para poder subsistir, porque pues no tienen seguro social, no tienen ninguna pensión que les ayude a sobrevivir a la vejez, pues. En su experiencia, licenciada, ¿qué le puede recomendar o sugerir a las mujeres que muchas tienen intención de poder estudiar, pero pues el trabajo de repente no les permite, y más estar en medio rural donde todavía tienen que pedir incluso permiso al papá para poder venir a la ciudad? Bueno, pues yo tuve la suerte de tener a mi abuela era maestra, entonces mi abuela nos apoyó mucho para poder venir a la ciudad a estudiar. Y yo creo que en la actualidad ya hay más posibilidades, por ejemplo ya están las telesecundarias, simplemente en el pueblo donde yo nací ya hay hasta bachillerato. El bachillerato yo lo fundé en Ignacio Zaragoza Durango cuando trabajé en el gobierno, y creo que ya hay más facilidades de acceso y que exijan sus derechos. Yo recuerdo claramente en alguna ocasión en una reunión con indígenas que cuando escucharon las mujeres indígenas que tenían derecho a la tierra al igual que los hombres, pues estas mujeres llegaron a sus comunidades a exigir ese derecho. Entonces yo creo que las mujeres debemos exigir nuestro derecho. Las mujeres somos iguales que los hombres, tenemos los mismos derechos, con una poca diferencia, porque recordemos que las mujeres necesitamos en algunas ocasiones distintos derechos, pero en esta igualdad o equidad, pues las mujeres debemos acceder a los mismos beneficios que los hombres. Entonces las mujeres tenemos que exigir ese derecho, todavía lo tenemos que exigir, porque si no, no lo van a reconocer. Yo creo que ya se ha avanzado, pero creo que todavía existe en el medio rural, por ejemplo, mucha violencia, y todavía hay mujeres que dicen, pues es que así es, ¿verdad? O sea, que lo ven
como algo natural el hecho de que las traten violentamente, o sea, es que es mi esposo, dicen, ¿verdad? O mi pareja, entonces pues así me debe de tratar, y no acaban de entender pues que nadie las puede golpear, o sea, que tienen el derecho a una vida libre de violencia. Y ese es el principal problema, creo, que hay en el medio rural, la violencia que existe familiar. O sea, que las mujeres todavía no exigen ese derecho a vivir en tranquilidad, y que lo tienen. O sea, nadie tiene derecho a violentar a nadie, ni a las mujeres, ni a las niñas y niños, porque también eso se da más en la zona rural, el exceso de violencia contra las mujeres. Pues bueno, muchas gracias, licenciada, por su testimonio y también por esta información que es de suma importancia. Continuamos en Ándale, para que sepas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Continuamos aquí en tu programa Ándale para que sepas. Es una realidad que las mujeres y niñas rurales enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que la vida de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia, de producción y supervivencia radicalmente diferentes a las mujeres que viven en zonas urbanas. De acuerdo con los datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, la expresión más clara de la desigualdad. En materia de educación, las mujeres rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio 6.6 años, cifra que a nivel nacional es de 9 años. Respecto al acceso a los servicios de salud, en 2015 solo el 13% de las mujeres rurales tenían cobertura de salud, y 2 de cada 3 muertes maternas que carecieron de atención médica ocurrieron en localidades rurales. Además, a pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de las mayores dificultades. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera 3 son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas, de equipamiento como lo es infraestructura, tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales. Por otro lado, de la amplia y heterogénea gama de las mujeres que habitan el mundo rural, son precisamente las mujeres indígenas quienes enfrentan las peores condiciones y expectativas de vida, las que tienen menos opiniones y menos opciones de desarrollo y empoderamiento personal. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Las mujeres trabajadoras también se dedican a las actividades rurales, ya sea como agricultoras o asalariadas. Así es, ellas también cultivan la tierra y plantan las semillas que producirán el alimento de poblaciones de países enteros, y recolectan en la cosecha los frutos, y con ello forman parte de la mano trabajadora que garantiza la seguridad alimenticia de todas y todos. Sin embargo, las mujeres campesinas no disponen de las mismas facilidades o un acceso justo para el acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor, aún a pesar de ser tan o más productivas y buenas administradoras como los hombres agricultores. Además de todo esto, y de acuerdo con la ONU Mujeres, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran no solo en peores condiciones que las mujeres urbanas, sino que también sus realidades están muy por debajo de las de los hombres del campo. Esto debido a las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias que continúan limitando la autoridad de las mujeres rurales en la participación dentro de sus comunidades. Por ejemplo, podemos encontrar una discriminación muy significativa en la propiedad del ganado y de la tierra, donde se sigue dejando en sucesión a los hombres por el simple hecho de serlo, y además se enfrentan a discriminación en la igualdad de remuneración, en la participación para la toma de decisiones dentro de las cooperativas agrarias, el acceso a recursos, entre otros.
Esto nos hace reflexionar en que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos y materiales, la producción agrícola y el desarrollo rural podría aumentar y con ello los beneficios alimentarios. Así que es momento de valorar la labor de estas mujeres y niñas que realizan un arduo trabajo en el campo y reclamemos unas zonas rurales en las que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas jefas de familia, puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres. Si queremos erradicar la pobreza y el hambre, se debe fortalecer el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales como aspecto fundamental para construir un futuro próspero y equitativo del campo. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. La situación y el papel de la mujer rural tiene algunas características a la de la mujer urbana, aunque ambas están en situación de desventaja con respecto a los hombres. La mujer rural responde por los oficios del hogar, la educación y la salud de las hijas e hijos, al igual que la mujer urbana. Más aparte, atienden las huertas, venden las cosechas, trabajan entre 16 a 18 horas diarias. El matrimonio de niñas rurales duplica el matrimonio de niñas urbanas. En las comunidades rurales, los matrimonios se realizan quieran o no, se conozcan o no. Debe haber un incentivo económico o en especie para que la unión se formalice. Las mujeres y niñas rurales abandonan sus estudios para poder ayudar en las labores agrícolas. Su nivel de educación es aún insuficiente. El 35% no tiene ningún nivel de educación, el 30% ha concluido la primaria, el 9% ha completado el nivel de secundaria, el 5% la educación técnica profesional y el 0.4% ha podido concluir la universidad. En el 2007, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de las Mujeres Rurales como fecha el 15 de octubre de cada año. Esta conmemoración tiene como papel principal la erradicación urgente de la pobreza en este importante sector de la sociedad. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más, únete a la manada, comunícate con nosotros y nosotras. Como cada semana tenemos las encuestas de tu programa Ándale para que sepas. Y la primera pregunta fue, ¿sabes qué es una mujer rural? A lo que los porcentajes quedaron así. El 20% votaron que no y el 80% restante votaron que sí. A las y los que votaron que no, las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales, sociales necesarios para el desarrollo de sus comunidades y hogares. Generan ingresos y mejoran los medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural. La segunda pregunta fue, ¿a qué derechos tienen acceso las mujeres rurales? Opción A, anticonceptivos. Opción B, salario digno. Y opción C, todas las anteriores. La opción que votaron fue la C. Como todas y todos sabemos, las mujeres y niñas rurales enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio. De acuerdo con datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, la expresión más lacerante de la desigualdad. Aunque vivan en comunidades lejanas, se les tiene que respetar sus derechos y estos incluyen acceder a anticonceptivos, salario digno, entre otros tantos. En tu programa Ándale para que sepas, reconocemos a todas las mujeres rurales por el trabajo que realizan en nuestro país. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Este día, instituciones, organizaciones, asociaciones, ayuntamientos y grupos realizan diversas actividades a nivel mundial, como exposiciones, actos institucionales, ferias, talleres y obras teatrales y muchas otras cosas más.
todas destinadas a informar, capacitar, sensibilizar y buscar mejorar las condiciones de vida de la mujer rural. Ellas son las más afectadas cuando los recursos naturales y la agricultura se ven amenazados. De hecho, a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres empleadas trabaja en la agricultura. Las y los líderes mundiales se han comprometido con la igualdad de género en las políticas y la respuesta relacionada con el cambio climático. Sin embargo, hasta ahora, el progreso ha sido lento. En el Día Internacional de las Mujeres Rurales se hace un llamado a la acción para respaldar a las mujeres y niñas rurales y fomentar sus capacidades a fin de que puedan responder ante los cambios tan demandantes que se viven en nuestros días, mediante la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos naturales. Datos interesantes sobre las mujeres rurales. Número 1. Las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y fortalecen la economía. Sin embargo, las desigualdades de género, tales como leyes y normas sociales discriminatorias, junto con un panorama económico, tecnológico y ambiental que cambia rápidamente, limitan su pleno potencial, situándola muy detrás de las mujeres urbanas y de los hombres. Número 2. Las mujeres rurales se consideran como un sector de peor vida, salarios bajos y peor salud, acceso limitado a servicios sociales, pocas posibilidades de ascenso social y cuentan con ausencia de voz a intermediación. Número 3. El género que cuenta con menos posesión de tierras agrícolas son mujeres, y esto tiene como consecuencia menor seguridad de ingresos, menor poder de decisión en sus hogares y comunidades, e imposibilidad de acceder a crédito para empezar un negocio o mejorar la productividad. Número 4. Las mujeres rurales tienen el porcentaje más bajo que dan luz asistida por una persona profesional de salud, y esto tiene como consecuencia que tengan mayor probabilidad de sufrir complicaciones que ponen en peligro la vida, hemorragias graves, infección y mortalidad materna. Número 5. A menudo las mujeres y niñas son las responsables de buscar agua en las zonas rurales. Número 6. Las niñas de familias rurales pobres son mucho más propensas de contraer matrimonio antes de los 18 años que las niñas de familias urbanas ricas. Número 7. La mayor parte de las personas no conectadas a Internet son mujeres y niñas rurales, más pobres y con menos formación. Soy Diana Salazar. Continuamos. El mundo se ha comprometido a defender los derechos de todas las mujeres y niñas, y hablando de ellas, es sumamente importante cumplir este adeudo que se tiene como urgencia en las zonas rurales para mejorar sus medios de vida y su bienestar. Y en ese sentido, es importante recordar que ellas también tienen derecho a disfrutar de un nivel de vida decente, ya que la labor en el campo se trata de un trabajo duro, mal pagado, que demanda muchas horas en las que incluso tampoco se les tiene la protección de sus derechos laborales. Por esto es importante producir los cambios necesarios que impactarán en muchos otros ámbitos de sus vidas. Por ejemplo, se les puede ayudar a formar asociaciones para lograr una posición más influyente en la gestión rural. Otro derecho es el derecho a la tierra y a los recursos productivos. Esto les permite el acceso a la tierra y a otros bienes productivos, por ejemplo, el acceso a las energías limpias y fiables que mejorarían su salud y sus medios de vida, además de reducirles la carga de trabajo dentro y fuera del hogar. El derecho a una vida sin violencia y sin peligro, desde luego principalmente enfocado a salvaguardarlas del grave problema que se teme por la trata de personas, ya que a mayores niveles de pobreza, un acceso limitado a la justicia y la discriminación arraigada son algunos de los factores que aumentan el riesgo. También tienen derecho a la seguridad alimentaria y a la nutrición.
porque esto es la base de todos los demás derechos humanos. La agricultura industrial, los conflictos y las crisis propias con el cambio climático cada vez son más dañinas para cumplir con este derecho, sin contar que parece increíble, pero aún existen lugares en los que cuando escasea la comida, los hombres comen primero. Y finalmente, hablemos del derecho a una vida más sana y recibir educación. Derechos indispensables, ya que muchas mujeres y niñas rurales reciben servicios sanitarios de mala calidad, o peor aún, ni siquiera tienen acceso a ellos. Y además, la educación debería enseñar por igual a todas y todos, desde leer, escribir, calcular y sobre todo a luchar por un mundo más igualitario en el que no exista la discriminación de género. El respeto de estos derechos es esencial y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es la única forma de proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial, sobre todo las mujeres y niñas rurales, debido a que ellas están en peor situación que sus similares hombres. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Dentro de los pilares más relevantes de nuestra sociedad se encuentran las mujeres rurales, que son las que se encargan de la labor del campo. Al mencionarlas, también nos referimos a la niña y a la mujer indígena. Se habla de que el 43% de todas las personas que se dedican a la labor del campo son mujeres. Pero también es altamente conocida la desigualdad de oportunidades que ellas sufren día con día. Entre este tipo de desigualdades se encuentra la falta de acceso a préstamos o créditos, la distribución desigual de las tierras para las mujeres, las condiciones precarias. Por dar un ejemplo, tenemos que muchas de las mujeres deben mantener sus casas con energías naturales, entre ellas el carbón y la leña. Por tal, 6 de cada 10 mujeres mueren intoxicadas. Para poder reconocer efectivamente la labor de las mujeres rurales, es necesario que sigamos buscando se creen políticas públicas y oportunidades para que su labor sea más llevadera y más justa. También es necesario que sus derechos humanos no se vean vulnerados cuando ellas lleven su labor a cabo, y sin duda es necesario que cuidemos de ellas en cuanto a salud y bienestar físico. Dado que las mujeres y niñas rurales sufren de múltiples opresiones tales como la del género, la racial y la económica, es necesario que encontremos plataformas para que puedan ver sus condiciones equiparadas. Recordemos que la base de nuestra alimentación y cimentación como sociedad urbana viene de la labor del campo. Por tanto, es relevante que no les demos un lugar secundario en la sociedad, sino que le demos equitativamente su lugar como el de cualquier otra persona viviendo donde sea. Es responsabilidad del Estado el garantizarles condiciones propicias para que su vida se lleve de manera más apacible y digna. Sin embargo, también como sociedad es necesario que reflexionemos sobre la importancia de esta labor y sobre los derechos que se ven vulnerados día con día cuando se nos lleva el plato de comida a la mesa. Yo soy Gaby Campillo. Continuamos. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Fondo Semillas, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y al Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos. Por hoy fue todo. Agradecemos de nuevo la hospitalidad y facilidades brindadas por el Museo de Culturas Populares. Nos vemos el siguiente lunes a la 1:00 p.m. aquí por Canal 10 y mientras acompáñanos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, Ándale para que sepas y Ándale para que sepas TV, así como el canal de YouTube Si Hay Mujeres en Durango. Hasta la próxima.